La presidenta Michelle Bachelet afirmó en una entrevista radial que el gobierno estaba evaluando el nivel de acuerdo que existe actualmente para poder enviar un proyecto de ley que modifique el sistema previsional. Queremos profundizar en el tema. Nos acompaña en Mañana en Directo el vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mesina. Gracias por estar con nosotros, señor Mesina. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué le parecen las declaraciones de ayer de la presidenta Bachelet? ¿Y qué le parecen en el contexto de las priorizaciones legislativas que hizo el gobierno también a comienzos de este año? Bueno, la presidenta ha dicho que tenemos que pensar un modelo que se haga cargo de la realidad demográfica, que sea sostenible en el tiempo, que no genere impactos económicos y que sea solidario. 4 exigencias que cumple perfectamente la propuesta que ha hecho el movimiento No Más AFP. La única propuesta que hicimos presente el día 28 de noviembre, que cumple con esos 4 principios fundamentales. Que desgraciada y lamentablemente hay que decirlo, todas las propuestas, todos los anuncios que se han hecho en estos últimos 6 meses no cumplen con todos los requerimientos que la presidenta ha señalado. En primer lugar, no se hacen cargo de los problemas demográficos, de los cambios demográficos que la sociedad chilena va a enfrentar en 30 o 35 años más, porque continúan con la política de ráscate por tu propia uña, por lo tanto no son solidarios, o sea, no cumplen con ninguno de los 2 fundamentos que la presidenta exige, y por tanto nosotros creemos que este anuncio que ha hecho ella requiere de efectivamente una voluntad real de querer avanzar hacia el cambio del actual sistema. Ahora, Luis, usted dice que es el único que cumple con los 4 requisitos, pero también es la única propuesta de las más grandes, entiendo, que propone un sistema de reparto, volver a un sistema de reparto. ¿Eso no lo deja de alguna manera aislados también en la discusión, considerando que otros especialistas proponen sistemas muy distintos y ustedes son los únicos que están por el reparto? Bueno, creo que es bueno eso, precisarlo así. Somos los únicos que planteamos un sistema de reparto solidario que se hace cargo de aquí a final de siglo. No es solamente de aquí a 30, 35 años más. De aquí a final de siglo está perfectamente financiado. Lo discutimos con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Incluso el propio ministro de Hacienda valoró el hecho de que esta propuesta se hiciera cargo de las cuentas fiscales, que no fuera un despropósito respecto del gasto público en esta materia. ¿Y respaldaba los cálculos que hacían ustedes? En general no es que lo respalde, sino que valoró, y lo dijo en la prensa, incluso valoró este hecho, que esta propuesta del mundo del trabajo considerara 2 aspectos fundamentales. El aumento de las contribuciones, en primer lugar, y en segundo lugar, el que se hace cargo de la cuenta fiscal. ¿Y por qué el aumento de las contribuciones? Porque todos sabemos que con un 10% que actualmente se paga es imposible mejorar las pensiones. Y la propuesta nuestra está planteando en un plazo gradual avanzar hacia hasta un 18%, respondiendo al convenio internacional de la OIT, que los trabajadores paguen el 50% y los empleadores el 50%. Que la gente no se equivoque, que vayan a pensar que los trabajadores van a pagar el 18%. Falso. Los trabajadores tendrán que pagar un 9% y los empleadores un 9%. Con aportes tripartitos, en el fondo. Pero evidente, el Estado tendrá que hacerse cargo de este tema, abordando el compromiso que tiene como empleador para pagarle a los trabajadores, a los funcionarios públicos, el aporte que requieren. Pero cuando yo apuntaba que ustedes son los únicos que plantean un sistema de reparto, lo veía como desde un punto de vista de la debilidad que podía tener la propuesta, en el sentido de que existe consenso de que el sistema de reparto no es el que funciona, sino que se debe buscar un sistema basado sobre el actual, con AFP, con más o menos Estado, más aportes tripartitos, en fin, pero modificando el actual. El que ustedes estén solos todavía en esa propuesta de reparto, ¿no es un signo de debilidad? No, porque estamos solos, pero somos la inmensa mayoría del país, porque detrás de nosotros hay una cantidad pero considerable de altos académicos, de prestigiados académicos. Lo que ocurre es que estamos justamente con distintos grupos que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo. Hay una propuesta de la Universidad Católica, hay una propuesta de la CPC, hay una propuesta de las AFP. De la Comisión pero de Reforma evidente, hay también a la múltiples propuestas que no son capaces de ponerse de acuerdo, porque el único acuerdo que tienen ellos es seguir manteniendo este sistema de capitalización individual. En el fondo, para decirlo claramente, lo que están dispuestos ellos a mantener este gigantesco ahorro interno al servicio del financiamiento de los grandes grupos económicos, cuestión que, por supuesto, nosotros rechazamos categóricamente. Luis, ahora, desde el punto de vista político, para no entrar en el detalle de la discusión más técnica, pero desde el punto de vista político, ¿cómo ven los tiempos para la presentación de este proyecto? ¿Y cómo evalúa usted la señal que da la presidenta Bachelet respecto a los consensos? Porque nuevamente volvemos al mismo punto. La mayoría de los grupos que han planteado aquí, centros académicos, estudios técnicos, la misma Comisión Bravo, en fin, no van a hacer sistema de reparto. Entonces la presidenta dice como que van acercándose a alguna suerte de consenso, pero ese consenso no está en el sistema de reparto precisamente, ¿me entiendes? Así es, perfecto. Entonces, ¿cómo ve eso desde el punto de vista estrictamente político? Bueno, en primer lugar hay que decir que todos estos grupos que han hecho propuestas que son respetables, la gran mayoría tiene conflicto de intereses porque en realidad han sido exdirectores de las AFP o son pagados estudios por las AFP. Entonces hay
Yo diría, hay que tener cierta ética para el debate. Nosotros también lo hemos dicho. Aquí hay mucha gente incumbente, hay gente que tiene intereses creados en la materia. Las AFP, seguimos insistiendo, no tienen absolutamente nada que opinar en esta temática, porque ellos son prestadores de un servicio, eso tiene que entenderlo la gente. Nosotros le pagamos a ellos muy caro para que nos presten un servicio que ha sido tremendamente ineficiente. Cada día se descubren más barbaridades que han cometido las AFP, particularmente Provida, Cuprum, pero particularmente Provida, que ha dañado efectivamente a los trabajadores chilenos. ¿A qué se refiere en particular? Bueno, inversiones de dudosa procedencia, intervenciones de la Superintendencia en investigaciones donde Provida ha afectado a una cantidad importante de trabajadores. Hay una cantidad gigantesca de dinero de los trabajadores que son excedentes, que no se sabe cuál es su destino, que lo vamos próximamente a develar. Hay una cantidad, sabe usted, que las AFP, y que bueno que la opinión pública lo sepa, hay una cantidad de miles de millones de pesos, propiedad de los migrantes, de los hermanos de América Latina que han trabajado en Chile, que las AFP están apropiándose de esos dineros sin devolvérselos. Y ese es otro tema que lo vamos a discutir próximamente. ¿Pero apropiándose en qué sentido? Si la... Que no le devuelven el dinero a los trabajadores migrantes que han trabajado en Chile, que han aportado a las AFP. Ese dinero... ¿Con su cotización? Sí, exacto. ¿Y por qué deberían devolvérselo si no porque se puede retirar esa plata se van de la del AFP? país, se van del país. Ah, perfecto. Y esa gente que reclama ese dinero que es de propiedad de ellos, pero es un tema bastante controvertido, sí. Otro más de los tantos controvertidos. Ahora, le respondo a su pregunta, porque estamos en un año electoral, quedan prácticamente 10 meses para que sea la elección, un poco menos, y efectivamente la gente se pregunta con mucha razón, bueno, ¿van a haber cambios o no van a haber cambios? Nosotros como movimiento creemos que la única posibilidad que hayan cambio en este país es no esperando de que las instituciones tradicionales que nos han hecho un carajo en 36 años vengan de la noche a la mañana a hacer cambio. ¿Qué significa eso entonces? Son instituciones, y queremos decirlo también, son instituciones que están bajo la camisa de fuerza de las AFP. Tenemos que poner mucha gente en las calles. Nosotros creemos que la única forma en este país, la única forma que se escucha, que se entiende a la ciudadanía, es justamente a la ciudadanía empoderándose de una gran temática, una gran demanda. Pero ya lo hicieron, en la medida que salieron a la calle ustedes pusieron el tema. Y vamos a seguir haciéndolo el próximo 26, el domingo 26 de marzo lo vamos a seguir haciendo, colocando mucha gente en las calles, porque es la única manera que entienda. No van a poder seguir. Y lo queremos decir también, los políticos que este año van a postularse, que pretenderán hacerlo como lo han hecho tantas veces, sentados en su sillón, en su oficina, pretendiendo engañar a la gente, creo que eso ya terminó. Nuestro país creo que despertó, y despertó justamente tras una demanda tan importante como es la seguridad social, que es lo que demandamos nosotros. Ahora, ¿qué alcance tiene eso, Luis, ese movimiento en la calle? Se lo pregunto porque el movimiento No Más AFP ha sido exitoso en convocar a la gente a las calles. Sí. Han hecho movilizaciones gigantescas, multitudinarias, y fueron muy efectivas además porque la propia presidenta, digamos, toma el tema y lo aborda como una prioridad. O sea, en ese sentido la tarea está cumplida. ¿Cuánto más se puede hacer desde la calle? ¿Y cuál es el alcance de eso? Bueno, estamos trabajando como coordinadora No Más AFP a lo largo del país. El 26 esperamos hacer algunos anuncios importantes en la materia porque, claro, la pregunta tiene sentido. O sea, no podemos permanentemente o eternamente estar en las calles marchando pacíficamente, alegremente, pero al mismo tiempo también con mucha energía. Cuando al final todo depende de la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo. Pero además resulta casi insolente, porque si todos celebran esta masividad, esta alegría de la gente participando, pero al fin de cuentas legislan en contra nuestra. Va a llegar el momento en que los chilenos digamos, basta, se acabó la fiesta. Se acabó porque no podemos seguir mirando, observando cómo nuestros derechos fundamentales, aquí no estamos pidiendo absolutamente nada nuevo o nada que no sea posible aplicar. ¿Pero ese basta se refleja en el voto, por ejemplo? Bueno, puede ser una de las alternativas, no lo tenemos claro aún, porque tenemos, en nuestro movimiento es tan diverso que tenemos distintas opiniones respecto a la materia de cómo enfrentarlo. Pero estamos en un año, yo diría, decisivo, y creo que vamos a tomar una decisión que va a ser positiva para la gran mayoría de los chilenos. Aquí no hay nadie que sobre, no es un problema ideológico, este es un problema práctico. Hemos dicho, trabajadores de derecha, de izquierda, de centro, todos tienen cabida en este movimiento, porque estamos peleando, y lo digo en términos no bélicos, estamos peleando contra un modelo que se refugia, se pertrecha para liquidar nuestros propios intereses, eso es lo grave. Luis, ¿cómo ve usted las acciones que están adoptando las propias AFP? Una de las AFP estableció un sistema de una cuenta pública, la hizo la semana pasada, si no me equivoco, AFP Habitat. Sí. Otra bajó su comisión para dejar de ser la más cara, sigue siendo alta, es la segunda más cara ahora en la práctica, pero están tomando medidas en el fondo, han habido campañas comunicacionales fuertes también para informar a la ciudadanía, para informar a sus afiliados, en fin. ¿Cómo ve todos esos movimientos usted?
como un acto de desesperación de las AFP, han gastado, y la gente lo sabe, por eso el creciente malestar y la mayor adhesión a nuestro movimiento es mucho más grande. Han gastado miles de millones de pesos que los pagamos con nuestras comisiones para tratar de convencernos después de 36 años de que un modelo es bueno, cuando es muy malo. Pero Provida bajó en un 0,09 la comisión a los trabajadores, que son la gran mayoría de los que están ahí. Por eso hemos dicho, váyanse de Provida, vayámonos de Provida y Cuprún, todos los trabajadores, porque ellos se coludieron para hacer un fraude de más de 420 millones de dólares al país. Pero además la gente no les cree. Esta propuesta que ha hecho Hábitat de hacer una cuenta pública, mire, le hizo la cuenta pública a los trabajadores en horario de trabajo. ¿Quién podía participar? Nadie. Pero la gente se pregunta, ¿cómo después de 36 años me quieren venir a mí a dar una cuenta pública cuando yo veo en mi cartola que tengo en promedio 20, 30 millones y la perspectiva que me dice la propia FP es que voy a tener que golpear las puertas del Estado siempre que pueda acreditar que soy parte de los 60% más pobres de este país para recibir una pensión básica solidaria de 102.000 pesos? Esa es la perspectiva que espera a todos los chilenos. Por eso este movimiento es muy grande y el 26 de marzo, el próximo domingo, esperamos que tengamos millones en las calles para poder replantear este tema. Luis, ¿usted tiene aspiraciones políticas para este año de parlamentarias y presidenciales? Se lo pregunto porque su nombre ha sido puesto en la mesa dentro del Frente Amplio, por ejemplo, como una eventual carta presidencial. Bueno, hay que decir dos cosas respecto a esa pregunta. Si la ciudadanía ha puesto el nombre nuestro, en particular mi nombre, como una de las aspiraciones, es porque le da una valoración a este movimiento muy alta, porque la gente está desafectada, siente que este país lo traicionan permanentemente, le dicen que van a hacer una cosa y dicen otra. No tengo ninguna aspiración, eso lo digo responsablemente porque ¿No va a haber candidatura presidencial o parlamentaria suya este año? No, eso es claro. ¿Y por qué no? Si el porque movimiento este ciudadano lo está respaldando. este movimiento tiene el desafío de abordar esta temática de manera profunda. Este movimiento es un movimiento ciudadano, un movimiento que tiene fundamentalmente trabajadores, el sector público, el sector privado, tiene muchos sindicatos, y tienen la responsabilidad, yo diría, histórica de ser consecuente con lo que ha predicado, pero por sobre todo no traicionar, no transgredir esa confianza que la gente, que la ciudadanía ha puesto en nuestro movimiento. Los chilenos durante 36 años nos hemos ido acostumbrando a que los demagogos nos prometen algo y nos terminan traicionando absolutamente todo. Nos han traicionado durante 36 años y creo que nosotros cometeríamos una falta ética profunda si cometemos la misma práctica de esta gente sucia, que ha hecho de la política un acto totalmente que la ha mancillado. Y nosotros queremos restituir a la política el rol que se merece. Y este movimiento es un movimiento de política pública muy importante. ¿Y cómo ve usted el Frente Amplio con la mirada de los movimientos sociales? Precisamente ahí no hay partidos, no solo hay partidos, digo, sino que también hay varios movimientos sociales que están organizados, participando activamente. ¿Usted tiene vínculos, por ejemplo, con el Frente Amplio? Yo tengo muchos amigos en distintos grupos que conforman el Frente Amplio. Para mí, cualquier iniciativa que propenda generar unidad de aquellos sectores que se reclaman de posiciones mucho más humanistas, mucho más respetuosas de la persona humana respecto a lo que ha sido esta práctica espuria, este maridaje espurio entre la nueva mayoría y toda la derecha, por supuesto que yo celebro esa iniciativa. Todo lo que implique darle una posibilidad a nuestro pueblo, a los chilenos, una alternativa diferente, pero guardando coherencia con la ética. No podemos reproducir las mismas prácticas de aquella gente que hizo de la política un negocio. Aquí tiene que haber mucha claridad. Todo el nacimiento de una nueva alternativa política tiene que ser sobre la base de aplastar lo viejo, de barrer con lo que está descompuesto. Nada podrá ser creado sobre la base de repetir las viejas prácticas. Luis, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muy amable, que tenga un buen día.